Días, hermanos, hermanas, un placer saludarles, gozosos, bendecidos, muy animados en lo que este estudio que vamos a comenzar hoy nos vaya a dejar, animado por la oportunidad de crecer junto con ustedes. Como siempre ya saben, es una grandísima bendición que yo nunca tomo a la ligera, el privilegio de crecer con ustedes juntamente en las cosas de Dios. Iniciamos esta mañana el libro de Hebreos. Vamos a estar en este libro, no sé por cuánto tiempo, Dios nos va a guiar. Pero es un libro fenomenal, un libro pero demasiadamente especial en el sentido de nos va a acercar de una manera muy personal a la persona, la obra de Cristo Jesús. Hebreos es un libro maravilloso en el sentido de que nos va a poner cara a cara con Cristo. La verdad, ese es mi deseo, esa es mi oración. Esta mañana nada más les voy a dar la introducción breve en un sentido general de la persona de Cristo Jesús, porque si entendemos bien quién es Cristo Jesús, vaya, una de las preguntas claves de Jesús a sus discípulos les dijo: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Tú eres, que dicen que eres un profeta, dicen que eres Jeremías, algunos. Y luego viene y les dice: pero ¿quién dices tú que soy yo? ¿Y por qué es importante? Es trascendental. Porque si tenemos una idea, una formación espiritual clara, fuerte, fundamentada en la revelación de la palabra de Dios, vamos a tener claro quién es Cristo Jesús. Entonces no vamos a divagar por este lado, porque estamos plenamente convencidos. Me encanta como Pablo dijo, estando plenamente convencidos. Estamos convencidos de quién es Cristo. Y eso es lo que Hebreos nos va a ayudar. Nos va a dar una serie de argumentos. Conforme pasa el tiempo, les voy a ir dando los puntos principales de lo que vamos a ver. En el capítulo 1 vamos a ver por qué Cristo Jesús es superior a. Y va a comenzar a decirnos, es superior a los ángeles, es superior o mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que el tabernáculo, mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento. Y nos va a dar todos los argumentos por qué. Entonces, en los primeros capítulos vamos a ver eso fundamentalmente. Lo vamos a ir tratando de ver punto por punto, de manera que entendamos. Pero hoy les voy a dar el aspecto general de lo que es la persona y la obra de Cristo Jesús. Y entonces nos adentramos ya en lo que es verso por verso el libro de Hebreos. Voy a leer solamente 3 versos. Y el primer tema, como a manera de introducción en Hebreos, es acerca de la preeminencia de Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo Jesús es preeminente? ¿Y qué quiere decir la palabra preeminente? También Colosenses capítulo 1, versos 15 en adelante, habla acerca de la preeminencia de Cristo Jesús. La palabra prototokos, ¿qué quiere decir eso? El que es mayor de todos, el que es por encima de todos, el más grande. De eso estamos hablando cuando hablamos de Cristo Jesús. Así que oramos y nos adentramos en nuestro estudio. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias le damos, Señor, por la bendición de comenzar este libro. Es un gozo tremendo el tiempo que vamos a pasar leyendo, escudriñando, aprendiendo y aplicando las cosas, las verdades que aprenderemos aquí, para que en la manera en que vivimos sea de continuo agradecimiento a usted primero y de continua alabanza a su nombre. Así que Dios, enséñenos pues, le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muchísimo que masticar en esos 3 versos. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la preeminencia de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús?
No, ya sabemos, de más está decirlo, cada uno de nosotros posiblemente tenemos una idea de quién es. Es Jesús, el bebé que nació allí en Belén y hijo de María, y ya sabemos esa parte de la historia. ¿Qué más sabemos de él? Bueno, que llegó a este mundo en forma de un bebé, que vivió una vida sin pecado, que murió en sustitución por nosotros, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que después de resucitar se apareció vivo a muchísimos testigos y que después de algún tiempo fue ascendido de nuevo, fue llevado al cielo, donde hoy en día está sentado a la diestra del Padre. Eso sabemos, eso es, como cristianos, eso es doctrina general y tenemos esa parte clara, creo yo. También sabemos que si fue llevado al cielo, sentado a la diestra del Padre, sabemos el resto de las escrituras que nos dice que ahora esperamos a que regrese, porque así como vino la primera vez, también vendrá la segunda vez. La primera vez vino a morir por nuestros pecados, la segunda vez viene a gobernar al mundo con justicia. La primera vez vino a sufrir, la segunda vez viene a juzgar y a establecer su reino. Ese es el corazón de la doctrina cristiana. Ese es el corazón de nuestro mensaje, el corazón del evangelio. Esa es la gran verdad del cristianismo. Y la Biblia está llena de estas cosas. Hay un solo Dios y este Dios se reveló a nosotros en la persona de Cristo Jesús. De eso hablamos cuando estamos hablando de la preeminencia de Cristo Jesús. Y vamos a ver aquí cómo es presentado a nosotros de una manera poderosa, de una manera clara. ¿Quién es Cristo Jesús? Para que ustedes, cuando sus amigos les pregunten, ¿y cuál es la diferencia entre los católicos y los cristianos? Es que nosotros no estamos hablando de una estatua que no tiene vida. Estamos hablando de el que vive y reina por los siglos de los siglos. No hablamos de un Jesús que está flaquito, derrotado, sangriento y colgando en una cruz. No, ese no es el Jesús de la Biblia. De hecho, eso es falso. Hablamos de el Jesús que es todopoderoso, el que vive, el que resucitó y que vive por los siglos de los siglos, el que viene a juzgar al mundo con justicia. De eso hablamos. Entonces, hablamos de Jesús exaltado, hablamos de Jesús glorificado, hablamos de Jesús soberano. Sí, no hablamos de un Jesús en términos religiosos, hablamos de un Jesús en términos de vida, porque está vivo. Para que entendamos la preeminencia de Cristo Jesús, vamos a tener que ver dos pasos fundamentales que nos son dados en estos versos. Primero, cómo el Padre preparó al mundo para presentar a su Hijo. Vamos a hablar de la preparación que Dios hizo para que el mundo pudiera recibir a su Hijo. Y luego vamos a ver no solamente la preparación, pero la presentación de su Hijo. ¿Y qué es lo que dijo el Padre acerca de su Hijo cuando lo trajo a este mundo? Eso es muy importante. La primera palabra en el verso 1 dice Dios. Dios. No hay otro libro en la Biblia que comience con Dios. El más cerca de eso es el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O Dios creó los cielos y la tierra, cualquiera sea la versión que tengan. Pero aquí la primera palabra del primer verso del primer capítulo de este libro dice Dios. La segunda cosa a notar es ¿qué hizo Dios? Dice que Dios habló. Entonces ya ahí estamos hablando de algo que es supremamente importante. Estamos hablando de un Dios que habla. Las religiones del mundo, todos tienen un tipo de Dios que se han inventado, dicho sea de paso. Los católicos tienen un tipo de Dios que no es este Dios de la Biblia, no. Mucho que digan, no es el mismo Dios. Porque nuestro Dios habla. Y si habla es por una razón específica, porque nuestro Dios es personal. Eso es lo que vamos a tener que entender. Nuestro Dios no solamente es personal, pero nuestro Dios no es una estatua muda que ni ve, ni oye, ni habla, ni se mueve, ni nada de eso.
No, nuestro Dios es un Dios que habla. ¿Y por qué motivo habla? La única razón que entendemos es Dios habla para revelarse a sí mismo. Si Dios nunca se revelara a nosotros por medio de lo que nos dice, no conoceríamos a Dios. Ahora bien, los católicos conocen de Dios, los budistas conocen de Dios, los testigos de Jehová conocen de Dios, los mormones, los musulmanes, el hinduismo, todas las religiones del mundo hablan de Dios y conocen algo de Dios. Y aunque no hablaran de Dios, conocen algo de Dios. Porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se reveló a nosotros en la creación. Es innegable ver lo que existe y decir que salió de la nada, como la evolución nos enseña en la escuela. Allí estaban las cosas de donde no había orden, todo era solamente caos y de repente, ¡bam!, salió algo y se produjo algo maravilloso. Y se volvió un animalito que después de andar nadando en el agua y con 4 patas y todo eso, en algún día llegó a evolucionar y se convirtió en un hombre. Por favor. No, la creación nos dice que el que creó todo lo que existe es un Dios inteligente. ¿Por qué los árboles producen fruta en cierta temporada? ¿Por qué tienen el sabor distinto las naranjas de las manzanas? ¿Por qué hay flores de distintos colores que solamente crecen en ciertas estaciones del año, en ciertos lugares, a ciertos metros de altura? ¿Por qué? Porque hay ciertas aves que tienen unas cualidades inmensamente maravillosas. ¿Por qué? ¿Por qué el cerebro puede escuchar por medio del oído, puede convertir sonidos en imágenes y con color? ¿Por qué? ¿Por qué la vista es capaz de captar colores y cosas en el ambiente que nos rodea y digerir eso en nuestro cerebro para saber exactamente de qué estamos hablando? La ciencia, por mucho que quiera, no puede definir por qué el de las cosas. ¿Qué tan complejo es el cerebro humano? ¿Qué tan maravilloso es el ojo humano? Que no hay una cámara en el mundo que pueda captar lo que el ojo puede captar. Entonces vemos el mundo, vemos la creación y sabemos que el que lo creó todo debe ser inteligente. Tiene que ser una persona que tiene un diseño maravilloso. Y luego nos encontramos nosotros los seres humanos y luego nos damos cuenta que aunque no conozcamos nada de Dios, nunca hemos leído una Biblia, nunca fuimos a una iglesia, pero hicimos algo que estaba mal y nuestra conciencia nos dice que hay algo que estaba mal. Nadie nos vio, nadie sabe nada, pero hay algo en nosotros que nos acusa de saber que hicimos algo mal. Sabemos la diferencia entre lo que es malo y lo que es bueno, lo sabemos. Está en nosotros, se llama conciencia. Y si Dios nos creó, entonces tiene que ser un Dios que es moralmente, miren, maravilloso, moralmente maravilloso, porque nos hizo con la capacidad de entender lo correcto de lo incorrecto. Hasta ahí sabemos cosas de Dios. La Biblia dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Aun cuando sabíamos de Dios, no conocíamos a Dios. Y esa es la gran diferencia. Y aquí cuando dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios se reveló a nosotros. Si Dios no habla, no lo conocemos. Si Dios no se revela por quién es Él, no lo conocemos. Conoceríamos de Él, pero no lo conocemos a Él. Aquí empieza lo maravilloso de este libro, que es fenomenal en ese sentido. Nuestro Dios habla. Es personal. Nuestro Dios se interesa por nosotros. Y ya sabemos que Dios habló progresivamente a través de la historia. Desde el principio creó a Adán y a Eva y les dio instrucciones para ciertas cosas. Se involucró. Y fue revelando poco a poco. Después de la caída de Adán y Eva, más adelante vamos a llegar al tiempo de Abraham. Y le dijo a Abraham, Abraham, de tu simiente vendrá el que será el Salvador del mundo, que va a ser para bendición a todas las naciones. Pero progresivamente fue revelando a cada uno. De Isaac le dijo, tendrás de estos hijos y de uno de ellos va a venir el linaje que va a dar en el futuro a luz al Mesías.
De Isaac vino entonces después, vamos a ver que viene Jacob, que después le va a cambiar su nombre a Israel, y luego le va a decir que de él vendrá uno que se llamará Judá, y de la tribu de Judá vendrá uno que sería el rey David, y de la descendencia de David vendría en el futuro por medio de una jovencita que siendo virgen concibió del Espíritu Santo y después dio a luz a un bebé en Belén, que es Cristo el Mesías. Pero la revelación fue progresivamente haciéndose a cada uno de estos hombres en todos estos tiempos. El Antiguo Testamento hablaba de todas estas cosas. Las profecías nos revelaban de todas estas cosas. Y ahí estaba hablando Dios de Jesús desde el libro de Génesis capítulo 3:15, donde le dijo que de la simiente de la mujer vendría aquel que le aplastaría la cabeza a Satanás. Ya está hablando de Cristo Jesús. Entonces, la revelación progresiva de Dios, ¿por qué? Porque Dios habló. Y les habló por medio de sueños, les habló por medio de símbolos, les habló por medio de una voz audible, les habló de mil maneras. Pero a su tiempo le fue revelando a cada uno lo que Dios quería que conocieran de él. Entonces, el Antiguo Testamento, aunque nos habla mucho de Cristo Jesús, del Mesías, pero faltaba todavía la otra parte de la revelación. Sabían que vendría el Mesías, pero no sabían quién era. Ya sabían inclusive en qué ciudad iban a nacer, porque por medio de un profeta dice, y en la ciudad de Belén van a nacer. Ya sabían el lugar, y a Daniel le dijo más o menos el tiempo en todas estas cosas. A cada uno de ellos les dijo ciertos aspectos, pero faltaba la revelación. Por eso dice, en otros tiempos le habló a los padres por los profetas. En estos postreros días, verso 2, nos ha hablado por el Hijo. Ahora viene Cristo Jesús y con su nacimiento y viene y va a revelar al Padre. Crece, por 30 años permaneció en la oscuridad donde nadie sabía quién era prácticamente. Hasta que viene el día donde es bautizado, saliendo del agua, una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia ahora. Y más adelante los discípulos le dirían, Señor, muéstranos al Padre. Y les dijo, tanto tiempo estoy contigo y me dices todavía, muéstranos al Padre. De cierto os digo que si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesús viene y es la revelación completa del Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne, dice el Evangelio de Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Jesús viene entonces y nos da la revelación de quién es Dios. Toda la esencia de Dios, Colosenses nos dice, en Él habita la plenitud de la deidad. Entonces, Dios progresivamente preparó el mundo hasta que vino el día en donde Dios presentó a Cristo Jesús al mundo. Y cuando Jesús hablaba, Dios hablaba. Y cuando Jesús actuaba, Dios actuaba. Porque ahora es Dios que en la persona de Cristo Jesús se hizo hombre. Y el Verbo se hizo carne. Dios preparó al mundo por medio de los profetas. Y Dios preparó al mundo para la presentación de Dios mismo en la persona de Cristo Jesús. Y ahí estaban los ángeles mirando al bebé, que como cualquier bebé hacía ruidos y lloraba y todo eso. Y estaban en este momento del impacto. Ese bebé llorón que estaba ahí, en él habitaba la plenitud de la deidad. Dios presentó a su Hijo. Y ahora en Cristo Jesús tenemos la revelación de Dios completa. Ya no hay más revelación necesaria. En el Antiguo Testamento teníamos, dice, sombras de lo que habría de venir. Las sombras ya, no más revelación parcial. Ahora la revelación total de quién es Dios está en la persona de Cristo Jesús, y las sombras fueron reemplazadas por la substancia. Qué hermosa es la palabra de Dios en verdad.
En Cristo Jesús viene la plenitud de Dios. Si que hablamos de Cristo, estamos hablando de Dios que se hizo hombre para revelarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le conozcamos. Por eso se manifestó a nosotros en la persona de Cristo Jesús. Y los 4 evangelios nos hablan acerca de el ministerio de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Luego viene el libro de los Hechos y nos dice acerca de el mensaje de la resurrección de Cristo Jesús que se esparció por todo el mundo. El libro de los Hechos hace eso. Y luego vienen las epístolas que nos explican la manera de su vida sin pecado, de su muerte y de su resurrección y de por qué ascendió al cielo. Y culminamos con el libro de Apocalipsis, que nos dice que viene otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos y a establecer su reino aquí por 1000 años. Entonces Dios preparó al mundo y en su tiempo, Gálatas dice, pero cuando se cumplió el tiempo, en el tiempo perfecto que Dios había establecido, ni un día antes ni un día después. Daniel dice que cuando saliera la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén, dice, cuenta, de aquí habrá 173,880 días y en ese día exacto Jesús entrará a la ciudad de Jerusalén. Y en ese domingo de Ramos, Cristo Jesús entró a la ciudad de Jerusalén contando exactamente la cantidad de días, tal como Dios le dijo a Daniel por medio del ángel que iba a suceder. Dios es maravilloso. La palabra de Dios, cuando empiezas a estudiar profecía, es una cosa maravillosa. De verdad, es una pena que muchas veces no demos tiempo a estudiar la palabra, por tantas cosas que Dios nos quiere enseñar. Y ahora, de aquí en adelante, vamos a ver algo bien importante. Vamos a ver ciertas características aquí acerca de quién es este hombre del que estamos hablando. 7 cosas en estos versos nada más. En versos 2 y 3 vamos a ver 7 cosas de quién estamos hablando, Cristo Jesús. ¿Por qué es preeminente? ¿Por qué es el prototocos? ¿Por qué es el más grande? ¿Por qué Él es superior a todo? ¿Por qué? Y aquí nos va a decir estos versos. Entonces les voy a dar estos, ojalá tuviésemos tiempo para pasar por esto, porque es un estudio maravilloso. Pues los voy a dar así, poco a poco después vamos a ir desarrollando todos ellos. Pero noten lo que dice. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Para ser heredero tienes que ser hijo. Y para que Dios diga que tiene un hijo, ese hijo que es hijo de Dios tiene que ser exactamente de las mismas cualidades, de la misma esencia que Él. ¿No? Yo puedo tener un caballo y puedo decir, este caballo es mi hijo. La gente va a decir, estás loco, ese no es de la misma esencia, no es de la misma naturaleza contigo. Legalmente a lo mejor lo puedo hacer, pero no es correcto. Porque si ves a un hijo con su padre, pues sí, la misma naturaleza. Muchas veces hasta físicamente. Aquí lo que está diciendo, Jesús es heredero de todo. ¿Por qué? Porque es hijo. Y si es hijo de Dios, lo va a poner en un lugar de preeminencia. No estamos hablando de cualquier hombre. No. Cuando Jesús dijo a los líderes religiosos, les dijo que Él es el Hijo, y ellos se enfurecieron tanto cuando dijeron, ¿por qué tú siendo hombre te haces semejante a Dios? Lo querían apedrear porque consideraron que era blasfemia. Ellos entendieron cuando Jesús les dijo que Él es el Hijo de Dios. Dijo, para ser hijo de Dios tienes que ser como Dios. Y Jesús les dijo, pues ese es el punto. Ellos no lo entendieron y por eso lo querían apedrear. Aquí lo importante es, Él es heredero de todo. ¿Por qué? Porque es hijo. ¿Cuántos hijos? Un solo hijo. Y su nombre es Cristo Jesús. Amén. O más bien su nombre es Jesús. Su misión es Cristo, correctamente hablando, técnicamente hablando. Entonces vamos a ver estas cosas aquí. ¿Por qué Él es el heredero de todo? Noten esto. Y por quien asimismo hizo el universo. A Él lo constituyó heredero de todo. Y asimismo por medio de Él hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí nota algo, Él es el heredero de todo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Todo fue hecho por Él y para Él. Absolutamente maravilloso. Él hereda todo porque Él creó todo.
Pero hay más. Él hereda todo, Él es el fin de las cosas, porque Él es el principio de las cosas, Él creó todo. Y en el medio, Él es el que sustenta todo. Lean Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Maravilloso, maravilloso de verdad. Heredero de todo, porque es el creador de todo, Él es el que sustenta todo. Entonces, en la preeminencia de Cristo Jesús, 7 cosas que les voy a dar, de verdad, 7 importantes. Empezando con la primera. Número 1, Él es heredero de todas las cosas. Le place al Padre decir que este universo y todo esto, una vez que Jesús viene a redimirnos, el Padre le va a decir, esto es para ti. Y nosotros, los creyentes, somos coherederos con Cristo. Como digo, ojalá tuviésemos el tiempo. Siendo que Él es hijo único, Él hereda todo. Y qué interesante, Él hereda todo porque Él, siendo pobre siendo rico por nosotros, se hizo pobre. Siendo hijo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Segundo, no solamente es el que hereda todo porque Él es el creador de todo. Juan 1:3 dice, todo lo que fue hecho por Él y sin Él nada fue hecho. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, dice Colosenses. Él es el heredero porque Él es el origen de todo, Él es el creador de todo. Eso establece la preeminencia absoluta de Cristo Jesús. Y cuando dice aquí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. En realidad, allí cuando está diciendo hizo el universo, dice hizo las edades. Hablamos del mundo y hablamos de cosmos. Cosmos, la palabra cosmos es orden. Eso es un mundo. Normalmente en la Biblia cuando hablamos de mundo hablamos de la palabra cosmos. Cosmos es lo opuesto de caos. Caos es desorden y las cosas que no se... Cosmos es lo opuesto, es un orden establecido de ciertas cosas. Pero la palabra que usó aquí para decir universo en realidad debería ser edades. Y cuando hablamos de edades estamos hablando de espacio, de tiempo, fuerza, acción, materia. Todo eso es lo que creó Cristo Jesús. ¡Ja! La ciencia jamás podrá escapar de esta realidad. La ciencia dice, ¿por qué las cosas funcionan como funcionan? Pues porque funcionan. No. ¿Por qué funcionan? Porque está allí. No. ¿Por qué la Tierra está a cierta distancia de la Luna? ¿Por qué a cierta distancia del Sol? Un poco más cerca del Sol y somos chicharrón. Un poco más lejos y nos convertimos en paleta. ¿Por qué la Tierra tiene una inclinación de 23 grados? Para que tengamos las estaciones. ¿Por qué la Luna está a la distancia que está? Para que todas esas cosas mantienen el orden en los océanos. Si hubiese un desorden en esto que ha sido establecido, nos hundimos. ¿Por qué la atmósfera tiene cierta densidad? Porque los meteoritos que están cayendo no nos causan daño en gran manera. Si fuera menos densa la atmósfera, estaríamos bajo un constante ataque de los meteoritos que están cayendo. Todas estas cosas, ¿quién las sostiene en orden? ¿Por qué el universo funciona? ¿Por qué los planetas tienen una órbita? ¿Y por qué hay esta velocidad? ¿Y por qué estas cosas? Porque yo sé quién las sostiene. El que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra es mi Cristo. Cristo, el heredero de todo, el creador de todo, el que sustenta todo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver esa. Porque la número 3 aquí dice que es siendo el resplandor de su gloria. Ahora, resplandor, cuando ves un foco, una lámpara, un foco, el resplandor es la luz. El foco no es la luz, el resplandor es lo que emite ese foco. Esa es la luz. Aquí dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es la luz que radia, es la luz radiante que viene de esta fuente. ¿Quién es? En este caso estamos hablando de la gloria de Dios. Quiere decir, Jesús es Dios que brilla. Eso es lo que está diciendo. Interesantísimo esto.
¿Por qué? Porque más adelante nos va a decir no solamente eso. Cuando tú ves al sol, en realidad nunca puedes ver al sol. Ves la luz del sol. Al sol no lo puedes ver, jamás. Ves la luz que está emanando del sol. Eso es lo que dice que Jesús es, la luz que está emanando del Padre. Es el resplandor de la gloria del Padre. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Pero qué interesante, porque después de decir que Él es el resplandor de la gloria de Dios, dice esto. Vean esto. Y la imagen misma de su sustancia. Ah, caramba. Ya estamos pasando de la gloria que brilla, el resplandor de la gloria, a la esencia de donde viene la gloria. Ya no estamos hablando de la luz que viene del sol, estamos hablando del sol mismo. Ahora bien, vean esto. ¿Existió un tiempo donde había sol pero no había luz? ¿Verdad que no? ¿Existió algún tiempo donde había luz pero no había sol? ¿Verdad que no? Si existe sol, existe luz. Si existe luz, existe sol. ¿Existió un día cuando había Dios pero no había Jesús? No. ¿Existió un día Jesús sin el Padre? No. Jesús es la revelación perfecta y completa del Padre. Los dos existen. ¿Me entiende? Esto es algo maravilloso, en serio. Hebreos es un libro que es otra cosa más allá. Sustenta todas las cosas. Él es el que va a heredar todas las cosas, dice. Ay, qué bonito es esto. Él es el heredero de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Luego, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Luego, no solamente Él es, pero Él es Dios mismo. La imagen misma de su sustancia. Él es la imagen misma de la sustancia, de lo que es Dios, la naturaleza de Dios. Eso es Cristo Jesús. ¿Y qué es la sustancia de Dios? Es Dios. No digo es un dibujo de Dios o una estatua que ellos creen que ese es Dios. Eso no es Dios. Mi Jesús es la esencia misma de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios. Por eso yo no adoro imágenes, ni me persino delante de imágenes, ni tengo interés en ellos, no estoy murmurando ni burlándome de ellos. Pero qué mal gusto tienen aquellos que engañan a la gente haciéndoles adorar imágenes de yeso que ni tienen vida, ni ven, ni oyen, ni se mueven, ni nada. No son imagen de nada más que de la imaginación vana de hombres perversos. No solamente eso, es la imagen misma de su sustancia, dice, y Él es el que sustenta todas las cosas. La palabra sustenta es una acción continua que mantiene las cosas en orden. El sol sale y se oculta, así decimos, ¿verdad? Porque Él lo ordena. La tierra tiene su órbita porque Él lo ordena. En Colosenses 1:17, y todas las cosas en Él subsisten, existen. Él es el principio de la cohesión. Todas las cosas que ves en el universo, Él las hace funcionar como Él lo diseñó. Todavía más, la imagen misma de su sustancia sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué? Porque Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él es el Salvador de todos los que por fe se acercan a Él. ¿Y cómo lo hizo? Porque murió por nuestros pecados. El justo por los injustos. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Él es el heredero de todo, Él es el creador de todo, Él es la luz de todo, Él es el Dios de todo, Él es el que gobierna todo, Él es el Salvador de todos, los que por fe se acercan a Él. Y el último de estos, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de todo. ¿Por qué se sentó? Porque su obra fue terminada perfectamente. ¿Y por qué está sentado a la diestra del Padre? Porque es el lugar de autoridad.
Después de resucitar, dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Filipenses capítulos 2 del 5 al 9 dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Él es el Señor de todo. Por eso Él es el preeminente. Por eso está sentado a la diestra del Padre. Claro, a la diestra del Padre también intercede por nosotros todos los días. La pregunta, hermanos, para nosotros, si este es nuestro Jesús y si sabemos estas cosas, que Él es el heredero de todo, creador de todo, luz de todo, Dios de todo, el que gobierna todo, el Salvador de todo, Él es el Señor de todo. ¿Qué te hace falta, hermano? Lo que te hace falta es tener una relación personal con Él. ¿Y por qué no tienes una relación personal? No es porque Él no te ha hablado. ¿Y que hay algo en tu vida que Él no pueda controlar? Controla el universo. ¿Y qué te hace falta que no te pueda dar? Creó todo lo que existe. Pero por encima de todos esos atributos, nos dice que trata con nosotros con gracia. Con amor eterno te he amado, por tanto te extendí mi misericordia, nos dice. ¿Tienes una relación personal con Él? ¿Hay algo que te hace falta en esta vida? Si Cristo Jesús es la pieza fundamental para que el universo, olvídate de tu pueblo, olvídate de tu familia, de tu matrimonio. El universo entero funciona porque Jesús es Cristo Jesús. ¿Acaso no será suficiente para hacer que tu vida funcione de la manera que Él la diseñó? ¿Conoces a Jesús? Déjame decirte, si no conoces a Jesús, no conoces al Padre. Esto es importantísimo. Si estás equivocado acerca de Jesús, no conoces al Padre. Y si no conoces al Padre, es porque nunca has conocido a Jesús. Es mi oración que a través de estos estudios llegues a conocer a mi Señor y Salvador Cristo Jesús y que lo conozcas en persona. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por las cosas que nos enseñas en tu palabra, Señor. Que nada más leemos estas cosas y estamos verdaderamente anonadados. Estamos en un estado de decir, wow, atónitos. Bendito sea, Señor. Gracias por revelarte a nosotros. Padre, te pido por estas personas que me están escuchando hoy, que si hay alguno de ellos que no te conoce, que este es el día en que se acerquen a ti. Y qué tan fácil lo hiciste, que si clamamos a ti, dices, clama a mí, yo te responderé. Te pido, Dios, que este hombre, esta mujer que están escuchando, hoy día clamen a ti y que puedan pedir, Señor, yo quiero conocerte. Revélate, háblame, abre mis ojos, yo quiero verte, Señor. Y que ese sea el principio de un año de grandísimas bendiciones, caminando en intimidad contigo, conociéndote a ti, no conociendo de ti, pero conociéndote a ti de manera personal, porque para eso te revelaste, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.